Bienvenidos a Conspirafobia. Denominamos a este término al miedo a que una conspiración pueda ser verdad, pueda ser lo cierto. Y en cambio, esa opinión oficial, ese discurso unánime, ese sentir general, esa opinión sincronizada, en realidad sea mentira, sea falsa, no corresponda con lo real. Esto es Conspirafobia, comenzamos. Y si hay un tema de vital interés en el mundo de la conspiración, ese es Hollywood, sus intereses, sus secretos, lo más oculto de este mundo por el que han transitado tantas estrellas y que algunas de ellas se han atrevido a alzar la voz y denunciar los abusos, los crímenes, lo que se perpetra dentro de una industria cinematográfica norteamericana que a todos, o por lo menos creo que a Vito Quiles no, pero al resto de gente sí nos ha tocado alguna vez el corazoncito y nos ha influido de alguna manera, pero lo han hecho para bien o para mal. Vamos a hablarlo con auténticos expertos y amigos de esta casa. Aquí tenemos en plató a Guillermo Masarellano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy agradecido, amigo, porque me has invitado hoy a hablar del tema de mi vida, que es el cine y que es Hollywood. Claro. Para bien y para mal, ¿no? Porque como bien has señalado, Hollywood es un secreto, ¿no? Y hoy vamos a tratar de ver cuál es el secreto de Hollywood, ¿no? El secreto que todos vemos, como la carta robada de Edgar Allan Poe, y que al mismo tiempo parece que nadie percibe, ¿no? Vamos a tener en remoto, online, porque están al otro lado del charco, Colin Rivas, Adrián González Hinojosa. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mis respetos, Josué, un placer estar aquí. Good morning, Vietnam. Colin, te echábamos de menos en Conspirafobia. La gente creía que te habías hecho del PSOE o el Mossad te había captado. De Vito Quiles. De Vito Quiles. Tú estabas con Vito Quiles en una sauna de esas que le gustan a Alarmín. Estabais haciendo un reportaje. Y con Alarmín. Alarmín y yo hemos comprado una nueva cadena. ¿Cómo se llama? Tira de la cadena. Tira de la cadena. Está muy bien ese nuevo medio de comunicación que va a afectar a toda Hispanoamérica y parte de la geografía española. Vamos a comenzar porque el tema da para mucho, para varios programas, pero me gusta siempre preguntaros, comenzar, ¿por qué representa en vuestra vida Hollywood? ¿Qué ha significado para vosotros, Guillermo? Pues yo he descubierto el mundo a través de Hollywood en muchos sentidos, ¿no? Obviamente uno es lanzado aquí a la existencia sin ningún tipo de arma del que defenderse y te vas enterando de la película a medida que van pasando los años, ¿no? Y a mí una herramienta que me ha ayudado mucho a enterarme de la película es Hollywood, de la película para bien y de la película para mal, ¿no? En estos últimos programas que hemos grabado hemos hablado mucho de conspiraciones, qué duda cabe de que Hollywood es un lugar de conspiradores, pero al mismo tiempo Hollywood no solo es esa oscuridad, sino que Hollywood también es el lugar donde tiene cabida la luz que nos puede sacar del laberinto, ¿no? Entonces, de alguna forma, si el otro día hablábamos de Matrix y las dos pastillas, ¿no? Y no hay que empastillarse en exceso, ni de rojas ni de azules, si la pastilla roja es la pastilla que te despierta y la azul la que te mantiene dormido, en Hollywood vamos a encontrar las dos pastillas, ¿no? Luego habría que preguntarse qué hay detrás, por qué hay dos pastillas, ¿no? Pero en cualquier caso, Hollywood es, para mí, el lugar que te ayuda a salir del laberinto y también el lugar que te sitúa en el centro del laberinto sin que te des cuenta. Vamos a preguntarle por ese laberinto a Adrián. Adrián, ¿qué significa para tu vida Hollywood? Para mí Hollywood es un verdadero referente personal, porque ha constituido en mi vida el relato intrahistórico del mundo, el relato que pudiéramos decir sagrado, intimista, personal, que ha ido narrando en paralelo a la historia oficial lo que quiera que haya ocurrido, pero desde una perspectiva susceptible de conmovernos y de emocionarnos, de tal manera que ha conformado las ensoñaciones de todas las generaciones, incluyendo a la nuestra y a mí. Ha sido el referente de mi propia imaginería, ayudándome a configurar las grandes instituciones, la familia, la lealtad, el amor, incluso el sexo, ¿no? Porque hay una faceta de adultos, una faceta pornográfica, quien la duda también, ¿no? Que de esto mejor no hablar a estas horas. Ha supuesto el marco
de imágenes, el modelo que ha ido configurando mi inteligencia subjetiva en el plano de mi propia vida y por lo tanto es algo inestimable de su valor, una verdadera herramienta que ya veremos esta faceta del cine de programación psicológica, una verdadera arma que puede utilizarse como cualquier arma en un sentido positivo o negativo, que ha delimitado los contornos de mi propia percepción imaginaria, de lo que yo he sido capaz de visualizar. Y todo lo que he buscado en mi vida, invariablemente, se pudiera referenciarse a algo que he visto en una película. Colin, Tal es su poder. ¿qué ha supuesto en tu vida Hollywood y toda esa realidad? Por cierto, un Colin Rivas que ha trabajado allí y que ha estado presente y que ha conocido a muchos de los actores. Cuéntanos. Buah, anécdotas aquí podría más que contar de Óscar Ruggeri y su contrato de Logroñés con el Real Madrid Mendoza. O sea, podría estar aquí 5 horas contando. Una cosa muy importante es que Hollywood, mira la palabra en inglés, los que saben un poco de inglés, que han pasado del TOEFL o del SAT o de, no sé, del C1, está compuesta de 2 palabras. Holly, que es santo, y también hole, que es agujero, y wood, que es madera. Y entonces los druidas tañían las varas mágicas con su hoz especial de un árbol muy especial, ¿no? Algunos le llaman el cedro, otros el roble. En Galicia y el norte el carvalho, le llaman también los lusos. Y ese árbol era Hollywood, de la varita mágica. O sea que Hollywood no tiene que ver nada con la propiedad inmobiliaria que hay allí en el este de Los Ángeles, sino que tiene que ver realmente con druidas, lo dijo ahí nuestro querido amigo, que control mental, y cómo ellos tienen la varita mágica. De ahí ves, por ejemplo, Fantasia, ¿no? Con Mickey Mouse y todo, con la varita mágica, y los magos y Merlín y todo eso, ¿no? Y los druidas tenían a Merlín y tenían al dragón, ¿no? O sea que hay una parte esotérica, y además recomiendo, porque esto solo es una iniciación, no voy a tener tiempo para hablar en todo el programa de esto, es que compréis La cara oculta de Hollywood, que es un libro mío que tiene más de 1000 páginas y analiza película a película, analiza actores de Hollywood, hablo de ellos, por ejemplo, como Ian Fleming y James Bond. James Bond es una historia verdadera, porque Ian Fleming era agente secreto de su satánica majestad, la reina Isabel. Y además, Ian Fleming está contando cosas que le pasan en las películas de James Bond, 007. Y de Ian Fleming también estaba atado a Hollywood porque tenía también una mansión que se llamaba The Golden Eye. Y todos sabemos que Golden Eye es el ojo dorado o el ojo que todo lo ve. En esa mansión grabaron gente, por ejemplo, como The Police, Led Zeppelin. Acordamos de Jimmy Page, era muy amigo de Crowley. Ian Fleming fue el que fue a rescatar a Rudolf Hess junto con Crowley a Escocia. Acordaros que Rudolf Hess, la mano derecha egipcia de Adolf Hitler, fue al Reino de su Unido allí a hacer las paces, y al final lo terminó arrestando un Bobby, un policía escocés normal de la calle con bicicleta. Cayó de la bicicleta y vio a Rudolf Hess, que lo había visto 2 veces en el ¿cómo se llama? En el periódico, y lo arrestó. Crowley decía que 007 eran las gafas de John Dee, que es otro mago, un mago de la reina Isabel I, que se llamaba la reina Virginia, que estaba enfrentado con Felipe II. Y John Dee fue además el que invocó a Baal para hundir toda la flota de la Armada española en las costas de Irlanda y en las costas de Inglaterra. Por eso la mayoría de ingleses y irlandeses vienen de españoles, o sea, son originalmente españoles, como Laurence Olivier, que se llama Lorenzo de Olivares. Lorenzo de Olivares es Laurence Olivier, el actor cespiano, ¿no? El propio Walt Disney se sospecha que pudo nacer en Almería y ser adoptado. Sí, era bastardo. La mitad son bastardos, o no se sabe dónde son. Pero vamos a entrar vamos, como diría un dermatólogo, al grano. ¿Quién controla Hollywood?
Creo que es una pregunta que todos nuestros espectadores están haciendo, creo que hay que explicarla. Guillermo, ¿quién controla Hollywood? ¿Quién tiene el poder en Hollywood? Bueno, vamos a ver una serie de magos, ¿no? En cualquier caso, o sea, obviamente esta respuesta nos podría llevar a hablar de sociedades secretas. El primer gran personaje de Hollywood es W. Griffith, gran cineasta que instaura unos decorados de Babilonia para realizar su película Intolerancia y que inaugura lo que Kenneth Anger en su famoso libro Hollywood Babilonia denomina una edad púrpura. Entonces podemos decir que el primer gran mago que hay en Hollywood es Griffith, que proviene de una familia de sudistas, es decir, de confederados, y recordemos que los confederados, con personajes como Albert Pike, pues tienen una fuerte imbricación con la masonería, igual por otro lado que el norte, ¿no? Al mismo tiempo, Hollywood está ya desde sus primeros días, más allá de personajes como Alva Edison, que pasan por allí de paso, está controlada por apellidos judíos, obviamente, y es el gran tópico, son los apellidos judíos que controlan Hollywood, que dan los premios, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, sin ir a un grupo concreto como pueda ser la masonería o los judíos, que me parecería reduccionista, aunque obviamente se debe hablar de ellos, yo diría que una serie de magos negros que lo que pretenden hacer es programar la forma de soñar y de desear de las masas, ¿no? No es casualidad que el cine aparezca en una época, el cine aparece gracias a la técnica, en una época donde está desapareciendo los ritos en Occidente. La misa, ya está a punto de llegar el Concilio Vaticano II, hay una caída religiosa en Occidente fruto de la Ilustración y de la modernidad toda, ¿no? Y el último gran rito colectivo en Occidente, todavía a día de hoy, es ir a las salas oscuras y desear y soñar despiertos en compañía de aunque cada vez otros desconocidos. Las salas se van vaciando. Claro, bueno, es que Edison fracasó y se arruinó porque él compró unas cabinas de cine que eran puramente privadas. O sea, era para que cada uno viera de manera individual la película. Y fracasó porque la gente, extrañamente, prefería verlas en grupo. Hoy en día Edison ha terminado triunfando, ya mucho después de que él muriera, porque todos hacemos eso todas las noches en nuestra casa, primero con la televisión y ahora con las plataformas. Adrián, ¿quién controla ese mundo de Hollywood tan comentado y a la vez tan oculto? Yo soy bastante exacto a mi querido Guillermo, pero intento sustraer estos magos a su componente macabro y oscuro. Hemos de entender que Hollywood, como bien decía también nuestro querido Colin, es una referencia a un culto lunar céltico, ¿no? Hollywood, ¿no? El bosque sagrado que pretende rescatar, como hemos traslucido ya en otras intervenciones en este mismo foro, intenta traslucir el componente sagrado de la realidad otra, el mundo oculto del que vemos aquí dentro de la cueva es una mera psicodramatización. Lo que el cine hace, y enseguida voy al tenor de tu pregunta, perdona que este pequeño circunloquio tendrá que ver, no te preocupes, Josué. Lo que el cine hace es lo mismo que hace el tarot, lo mismo que hacían los autos sacramentales, lo mismo que hacen las secuencias de imágenes en las insculturas, en los vitrales de las catedrales. Es cifrar la realidad sagrada, arquetípica, en su secuencia de imágenes compositivas. Eso es lo que hace el cine esencialmente, conforme a una ciclicidad arquetípica. Pues bien, este conocimiento, que era un conocimiento de la Edad de Plata, viene ahora a través del silver screen, ¿no? De la pantalla de plata, y nos permite entrar en contacto con la realidad sagrada a través de una pantalla, viendo un mundo de estrellas hoy día hollywoodienses, que representan el lado sagrado de nuestra realidad a través de una experiencia visual. Esto es lo mismo que se ha invocado a través de eones, desde la Edad de Plata, y que tiene su momento antonomástico, evidentemente, en el gran templo litúrgico de la antigüedad, que es el teatro de Dioniso, ¿de acuerdo? Por lo que, ¿quién controla Hollywood? Los herederos de ese sacerdocio lunar, los iniciados del bosque sagrado, los cultores de la distancia que media entre esta realidad prosaica y la sagrada a través de un fenómeno especular, ¿no? A través de atravesar una pantalla de plata, igual que Neo, ¿no? Como yendo hacia el otro lado, y por tanto son los encargados de mantener el señorío de la realidad a través de lo subrepticio, de lo subconsciente, de lo subtextual. Son esos magos a los que se refería Guillermo, que
que manejan el sentido profundo de la realidad. Tremendo Esos son. lo que está comentando Adrián. Colin, ¿quién controla Hollywood? Una industria en la que tú has Adrián es un trabajado. máquina. ¿Quién? Adrián, podemos hacer aquí 8 horas de Hollywood esotérico. Escucha, ya que yo voy a coger el hilo El guante. de Guillermo al estilo Carlos Pumares. Porque él ¿Cómo se refiere a puede hacerlo en tolerar 1900. eso? ¿No? La tortilla con patatas es sin cebolla. Cojones. Es sin cebolla. Y se corta las Cibergran, Cibigran. He de decir que Carlos Pumares quisimos que estuviera en este programa. Le invité bastante, lo que pasa que pasó unos últimos meses, años de su vida bastante fastidiados, y su viuda, cuando él falleció, me escribió muy cariñosamente dándome las gracias por acordarme de Carlos Pumares, y este programa sirva de homenaje, y me dijo que casi nadie ya se acordaba de su marido. Y yo intenté entrevistarle y no pudo ser, pero de alguna manera está presente aquí con nosotros. Decías, Colin. 1912, Intolerancia, D.W. Griffith, es un superdirector. Silent Movies, cine mudo, pero es increíble lo que decía de Babylon, además, él representa toda el Stargate. El Stargate es como salen los, ¿cómo se dice?, los cazafantasmas de esas diosas babilónicas y dioses babilónicos y todo, pero una cosa que pone es un búho, el búho de la sociedad minervana, de la sociedad secreta de Bohemian Grove, del soto de Bohemia, porque en el Grove o en los sotos se reunían los druidas, y allí se reúnen en San Francisco todos los años, así medio americanaos, los presidentes, entre ellos ahí se decidieron las tiradas de Hiroshima y Nagasaki, de las bombas de Napalm, porque fueron bombas incendiarias, en verdad no fueron tal. Pero bueno, esto es otra historia que contar, que lo cuento en el libro. Oppenheimer estuvo allí, Einstein estuvo allí, ¿cómo se llama? Ronald Reagan estuvo allí, o sea, deciden todos los presidentes. Nixon estuvo allí. Nixon estuvo un poco contrario al tema, porque Nixon era muy antisemita, o antijudío, mejor dicho, porque bueno, eso de antisemita, los semitas ya no existen, pero bueno, son todos de Alemania y de Polonia y de Rusia. Pero el tema es que después de esa película hizo The Birth of a Nation, que es El nacimiento de una nación, y la que avisa... exacto. La que avisa anterior a Intolerance, sí. Y anterior a La caída de una nación, que es a la que me iba a referir. Que La caída de una nación es de 1916, creo, 17, y dice como una armada europea, una armada globalista, global, invade los Estados Unidos. Y ahí está el Ku Klux Klan. Acordaros que mucha gente dice que esto de Griffith era muy nacionalista, muy racista, porque la foto que describe el Ku Klux Klan, ¿no?, con los rollos templares y todo eso, que hablaba antes Guillermo Albert Pike, ¿no?, que dijo también, que acordaros, él ya dijo cómo iba el plan, que en la Tercera Guerra Mundial los hermanos musulmanes atacan a los hermanos cristianos y se arma un pifostio y terminan todos en Jerusalén. No sabemos si en Jerusalén de Roma, en Jerusalén del Bósforo, de Estambul o de donde están ahora los israelitas, porque es un pifio histórico. Pero en esa película dice como una armada europea, o sea que invade Estados Unidos y Estados Unidos se va a la mierda, o sea que se infiltra desde dentro, ¿no? Y esto es el tema principal con Trump. Ahí liamos el rollo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Trump tiene a su yerno, que es Kushner, que son israelitas, ¿no? Y la hija, Ivanka, ¿no?, que también está casada con Kushner, y no hizo el Mishravá. O sea, el Mishravá es el que haces cuando te sumerges en el jacuzzi ese judío, ¿no? Y te pones allí en bolas y te limpias todas las impurezas y no sé qué, y te conviertes al judaísmo, porque solo puedes ser judío a través de madre. Y diciendo esto, por eso yo creo que Trump, ya su mujer, la anterior, la que murió, la rubia, la modelo eslovaca esa, era judía ya, aunque dicen muchos que se había convertido al catolicismo, y por eso yo creo que no hizo el Mishravá, la hija. Entonces hay aquí, digamos que un rumoreo de un poco de que Trump está ligado al tema israelita, pero es que es normal, ¿no? Ahora, es el mejor presidente que ha dado el universo, la historia y el planeta, porque ahora mismo hay paz, los palestinos son unos putos locos de mierda.
Un día le Los hacemos un programa a Donald ¿cómo? Trump y analizamos a Donald Trump, Colin. Yo soy pero sionista, ya lo sabes. Yo soy sí, sionista, yo ya lo como sé. Vito Tú ya te has vendido. Colin recibe un bizum cada 10 Quiero minutos. hacer un anuncio. Si hay algún sionista que me dé pasta, porque los sionistas tienen razón. Los Goyín, estoy hasta los huevos de los Goyín y del ganado este. Si tenéis pasta, pasarme pasta que yo os promuevo en Hollywood, en el Eurovisión y donde queráis. Bueno, pues ahí queda el anuncio ya. Punta Tacón. Bueno, está bien, hay gente que lo disimula. Colin se vende directamente. Va a saco. Sí, va a saco absolutamente, saco Paco. Pero os quiero preguntar, ¿cómo se triunfa en Hollywood? Porque evidentemente que actores buenos seguro que han pasado por el mundo, que lo han intentado, que no lo han logrado, pero algunos, selectivamente, tanto mujeres como hombres, han sido capaces pues, de ser los mandamases dentro de Hollywood, de hacer más de 80 películas y de triunfar en una industria muy selectiva. ¿Cómo se triunfa en Hollywood, Guillermo? Generalmente con talento, con esfuerzo, pasando por el aro y luego... ¿Qué es pasar por el aro? Depende, normalmente, para empezar, tener ciertas características astrológicas, eso sabrá más Adrián que yo, pero si uno mira las características astrológicas de ciertos actores, encajan, ¿no? Y también la capacidad para encajar en ciertos arquetipos que uno va a tener que representar como actor, ¿no? También pasar por el aro es formar parte de una ritualística, ¿no? Quien quiera saber la cara A de Hollywood, que busque una canción de Nirvana sobre una actriz llamada Frances Farmer, de la que también habla Kenneth Anger en su libro Hollywood Babilonia, donde también se habla de Charlie Chaplin, que era un pederasta, que realmente es el inventor, el padre del término Lolita, porque él estuvo con una tal Dolores, que era una Lolita, como la que más tarde escribirá Nabokov en su novela, y otros tantos casos, ¿no? Que podemos encontrar. Quizás el más famoso sea el de la Dalia Negra, si queremos ver cómo funciona Hollywood, porque claro, normalmente nos fijamos en el que triunfa, pero yo creo que lo interesante es ver el que fracasa, ¿no? Hay muchos tipos de fracaso. Tenemos un James Dean, que es otro, o un River Phoenix, por ejemplo, que es el caso de la supernova. Tiene una gran proyección, pero es sacrificada, ¿no? De hecho, la muerte de River Phoenix en los años 90 a las puertas del Vipers Club es uno de los grandes momentos traumáticos de Hollywood que marca una deriva mucho más puritana en el Hollywood posterior. También la muerte de James Dean tiene ese aspecto ritual, de Marilyn Monroe, o sea, son los grandes dramas de Hollywood, ¿no? Pero realmente es más interesante un caso como el de la Dalia Negra, que es aquella que nunca llega a triunfar, que se mete en la industria del porno con la promesa de que va a ser una actriz, digamos, de películas para todos los públicos algún día, y que acaba formando parte de un ritual muy oscuro, ¿no? Y sabemos que probablemente la mató un tal George Hodel, pero lo hizo en connivencia con la jet set hollywoodense. En este caso, pues estaba relacionado con John Huston, con el cineasta, estaba relacionado con Man Ray, con el surrealista y con tantos otros personajes, ¿no? Si queremos saber cómo funciona Hollywood, quién gana y quién pierde, yo recomiendo ver las películas, sobre todo la etapa final del cine de David Lynch. David Lynch habla de esto muy especialmente en Mulholland Drive y aún más en Inland Empire, que es su última película antes de hacer la tercera temporada de Twin Peaks. Y él allí es donde describe realmente cómo funciona Hollywood, y no por casualidad la muerte de David Lynch, que ha tenido lugar este mismo año, se ha producido cuando la gran colina de Hollywood, donde está el letrero y todo Sunset Boulevard, ha ardido en unos incendios muy extraños que hemos visto este año en California, ¿no? Todo ello de nuevo forma parte de un ritual, ¿no? Porque Hollywood es un escenario ritual. Y termino con esto. ¿Por qué Hollywood? ¿Por qué es enclave? Por la luz. ¿Cómo se llaman los inventores del cine? Los hermanos Lumière, viene de luz en francés. Escogen ese enclave en California por la extraña luz que tiene. El cine, nosotros entramos en esa sala a oscuras a proyectar nuestra sombra, a proyectar nuestro deseo y a encontrar iluminación en la sombra. Esa luz en la sombra, que es la luz luciferina a la que está consagrada Hollywood. Hoy un trabajador de esta casa me ha dicho: a mí me despidieron de mi anterior trabajo el día que murió David Lynch. Entonces lo consideró como algo, siempre se acuerda, comparativo de un fracaso laboral y de la muerte de David. La cuestión de las salas y el ritual que supone ir a una sala, en sociedades muy puritanas, protestantes, estaba totalmente prohibido asistir allí, más allá de lo que sucediera en el cine Carretas, de aquí de Madrid, que te podían meter la mano en la bragueta. Pues básicamente se veía como algo absolutamente anticristiano, pues eso, antiprotestante, el hecho de ir a una sala por la oscuridad, por lo que se proyectaba, por tu imaginación. Por las imágenes. Por las imágenes. Los protestantes, como los musulmanes,
proscriben totalmente las imágenes, eso ¿no? es. Por eso Hollywood también es un gran triunfo neobarroco. De lo hispano no lo ha aprovechado tanto, pero lo italoamericano, lo italiano, Italia es uno de los grandes países que tiene una cinematografía propia y una cinematografía en Hollywood. Pensemos en Scorsese, Coppola, Cimino, De Palma, toda esta generación de directores. Silvestre Stallone. También, bueno, la primera película que no dirige él de Rocky es una desde Amundsen, es muy buena película, ¿no? La industria italoamericana es muy autoconsciente, es muy barroca en ese sentido y hace una reivindicación puramente mediterránea, ¿no? De valores culturales. Y González Hinojosa, ¿qué hay que hacer para triunfar en Hollywood? Porque nos ha hecho referencia antes Guillermo a la cuestión, ¿no? Pasar por el aro. De los signos, pasar por el aro. Estoy extremadamente de acuerdo con Guillermo, por supuesto. Y lo que ha insinuado respecto de la astrología en los actores daría para hacer una enciclopedia. Vamos, si quieres algún día hacemos un programa específico. Hace poco he estado viendo la carta de Marilyn Monroe, de Robert Redford, de Viggo Mortensen. Son impresionantes, de Keanu Reeves. Y esto que ha dicho Guillermo es de una exactitud, pero escalofriante, quirúrgica, brutal. Para triunfar en Hollywood hay que entender lo que implica la naturaleza religiosa verdadera de Occidente, que como él ha comentado, tiene que ver con una luz oscura, una luz del otro lado, que no forma parte de la heliolatría, del culto solar reciente, ¿no? que el cristianismo preconiza, sino más bien con algo anterior al culto solar patriarcal, el culto lunar. Estados Unidos es la sede de este ritualismo del Occidente, no por casualidad, sino que Estados Unidos se fundó bajo el signo lunar en 4 de julio, ¿de acuerdo? Con una relevancia astrológica específica para albergar lo que el oeste simboliza. Lo que hay al otro lado del Atlántico es asimismo, ese lado, podríamos decir, el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Nacido el 4 de julio, creativa, ¿no? De Oliver Stone. Cierto. Impresionante, ¿verdad? Pues sí, claro, sí. Todas estas referencias no son baladíes. Pues bien, para triunfar en Hollywood hay que entender lo que significa la posesión demoníaca. Es decir, ser capaz de ser absorbido por el astral, por el uno o el otro lado, como en el método Stanislavski. Uno tiene que permitir que su cuerpo sirva al propósito de recibir como huésped a una estrella. Es decir, sustituir tu identidad subjetiva y albergar de todo punto en adelante a un ángel, a un daimon, a una criatura del bajo astral que es una estrella, para que en adelante te conviertas en un vehículo de expresión arquetípica de un egregor, de un espíritu universal. Por eso en el oeste del mundo se encuentra el bosque secreto Hollywood y en la ciudad de Los Ángeles, que son las estrellas, ¿verdad? Por eso está todo conferido en torno a Los Ángeles, a las estrellas de Hollywood, etcétera, 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 para la vocación que hace triunfar a los actores que están dispuestos a encarnar algo superior a sí mismos, una fuerza transpersonal desbordante, desquiciante, que les lleva a la incontinencia, a la psicosis, a la incontinencia emocional, hablo, también la urinaria, me imagino, al desbordamiento personal, a la disociación del yo, a la más absoluta locura de Brando, de Pacino, de los grandes iconos, ¿no? Como Daniel Day-Lewis del Actor Studio. Para triunfar en Hollywood hay que estar dispuesto a vender, en ese sentido, tu alma, a ser absorbido por un espíritu que trasciende con mucho tu mera persona. Y en adelante, conforme a esas cualidades astrológicas que ha venido significando nuestro querido Guillermo, ser una cara visible, la punta de un iceberg que se ha convertido en parte del espíritu del mundo, una representación angular, que es lo que la máscara representa en realidad. Recordad, en el teatro de Dioniso, cuando los catecúmenos, que eran actores, ¿no? Hipócritas, se subían al escenario, sin saberlo, empezaban a encarnar ángulos de la realidad, facetas arquetípicas. Por eso era sagrado, porque la gente entendía que una vez dispuestos en ese ciclo, el escenario, hoy día el plató, ¿no? Como el plató de Conspirafobia, entonces, ubicados espacialmente conforme a un ángulo, empezaban a interpretar algo que excedía con mucho de lo que ellos como personas eran. Se convertían en una máscara de la realidad, en una faceta, en
en un gran icono arquetípico. Y por lo tanto, si uno está dispuesto a venderse a ese propósito transpersonal, universal, y ser una estrella a costa de sacrificar todo lo demás en su vida, triunfa en Hollywood. Claro, sacrificarlo todo para triunfar. Colin, ¿qué hay que hacer para triunfar en Hollywood? Tienes que ser primero actor. ¿Qué son los actores? Gente que se deja dirigir. Brad Pitt, Tom Cruise, Tarantino, ¿entiendes? Pero bueno, a veces hay gente que se cuela, hay ejemplos que son gente muy consciente, que son gente muy consciente. Y no me refiero a los típicos Harrison Ford, de Indiana Jones, o Sam Harris, o toda esta gente de Luke Skywalker y tal y cual. Pero tres cosas, porque así lo voy a dejar aquí, porque ahora voy a hacer el ritual, este ritual purificador que hago de los Illuminati. Otra vez aviso a los de ISIS, Amen-Ra y él, de esas tres religiones en una, que han pasado el tema al Medio Oeste. Si tienen pasta, que la manden, que yo ahora les promociono. Estoy hasta los huevos de los Goyim, saben de lo que hablo. Me hago el Misraín, el Sefardí o lo que sea, mandarme pasta, que estoy peladísimo, ¿eh? Pero estoy se más tiene que pelado que Coto circuncidar. Matamoros. Claro, ¿te vas a circuncidar en directo, En directo hay que No. Aquí. Estas mierdas que se las hagan ellos. Yo quiero pasta y yo te Es un hago buen lo que- inicio, para hacerse judío es un inicio excelente. Tú, yo le- No, yo no voy a intención, convertir a... no, la de querer pasta, yo- digo. Ah, sí. Religiones no, fuera. Pero lo que iba a decir, en San Francisco, en el norte, todos los años en verano se reúnen todos a darse unos por otros por el Riao, y en esta grande Bohemian Grove, el Soto de Bohemia, se reúnen todos hombres, no mujeres, no deja entrar a mujeres. Estas sociedades secretas donde ahí hacen todo por adelantado, es como el WEF o como el FMI digamos, del universo planetario, ¿no? Y se unen ahí y adoran a Moloch, o Baal, que es lo mismo, que a veces estaba representado por un búho y otras por un toro, ¿no? Por eso bull en inglés, Y era típico de los druidas. La trinidad de los druidas era Tabros, que era el Bel o Baal, que era el toro, Bull, ¿entiendes? Y ahí se ponen 12 y hacen como una ceremonia de que sacrifican a un niño, a un bebé. Y se oye risas y se oye llorar al bebé antes de ser quemado y todo eso. Pero es una efigie, no es real. 1. 2. El teatro, me encanta lo que decía Guillermo y Adrián, que tienen razón 100%. El teatro viene de la palabra tíos, atro, que significa la obra de Dios, porque tíos es Deus y Deus es Dio. En latín, y de latín pasa, o sea, del griego pasa al latín, o Zeus, que es lo mismo, ¿no? Zeus, Teo, Dio, Deo, teatro. Tengo Y que de ahí decir que no están es así, los actores. Los actores son No es así. personas. Sí, en griego Persona. viene de un verbo que es theatromai, que significa mirar con atención. Lo pueden buscar. No, pero es igual. No viene de eso porque el griego lo inventaron en el siglo XVII, olvídate. Entonces, el tema es que, además, Roma no existió, ni Grecia, ni el teatro griego. Eso están mintiendo a todos. Antes del siglo XIII no existía nada, solo existía Dios. Dio, Zeus, por eso te digo. Y persona, todos somos personas, por eso Dios actúa a través de nuestra persona. Persona viene también del griego este que inventaron, que significa a través del sonido, a través de la máscara, porque cuando estaban en los teatros, supuestamente en la Edad Media, que son los teatros esos antiguos de los griegos, de Troya y eso, que Troya nunca existió, y Esparta tampoco, ni los espartanos, ni nada, esos eran españoles. Pero bueno, eso podéis ver a Fomenko, que lo habla perfectamente en 3.000 tomos de más de 1 millón de páginas, de cómo os engañan con la historia, como chinches y como borricos. Colin, Pero el otro día tema hablamos es- de esos engaños de la historia, Exacto, pero exacto. te quieres despedir. Dios opera a través de ti, y este grupo llamado los Illuminati, ya te lo digo, que no son judíos ni nada, dominan a los judíos, dominan a los musulmanes, dominan a todo Dios, porque son Dios, saben que son Dios, son la pera limonera, y tú no eres consciente, tú no estás suficientemente despierto, no woke, despierto, porque el despierto al final es como una locura. Cuando te vuelves loco, como yo, y no sabes, no quieres estar con nadie, no quieres estar con la familia, quieres matarlos a todos, quieres matarlos a los Goyín, de arriba para abajo, Este me va a matar, tío. Me va a matar. y degollarlos. Y entonces, en vez de hacer eso, te está bajas y perjudicando. actúas. Y entonces tienes que actuar como una amplificación del universo, como la luz que decía Guillermo, la iluminación, porque a veces
que si te da la luz mucho, ¿no? Te puede deslumbrar y a veces la luz oscura te hace una proyección. Por eso los Illuminati son los proyectadores y tú eres la proyección. Y esto operan a través de ti, de tu cuerpo, y tú no te enteras. ¿Por qué? Porque esto ya lo decía todos los manuscritos, la Biblia, los Evangelios, el Corán, el Torá y la madre que os parió, y todos los homéricos. Pero no os enteráis de nada, os engañan como borricos. Colin. Y no existe nada, solo existe tú. Porque cuando naces no empiezas, sino empiezas a soñar. No, nada de religión. Acordaros, Isis, Amen-Ra y él, mandarme pasta que estoy pelado y yo os promociono lo que queráis. Gracias, pues ya lo saben, le mandaremos a Com este programa y que... Satanyahu, mándame pasta, me cago en la leche, que necesito shekels y dólares. Manda pasta. Un abrazo, Colin Rivas, por estar con nosotros. Gracias de verdad. Gracias, un abrazo, Guillermo y Adrián. Chao. Abrazo. Sí. Buen tiempo. Suerte, amigo. Colin Rivas. Vamos a ver, ejemplos paradigmáticos de actores, directores, actrices, directoras, que, bueno, pues se hayan salido del carril y nos hayan mostrado, de alguna manera, los intereses ocultos de Hollywood y en su cine nos hayan dejado guiños o en alguna declaración hayan dejado pequeñas píldoras para que sepamos que no es todo oro lo que reluce. Bueno, ya hemos hablado largo y tendido de Stanley Kubrick, que es el ejemplo paradigmático. Tienen un programa aquí en Press Digital. Claro, pero yo diría que el gran continuador, lo dijo también el propio Kubrick, es David Lynch. Claro. Pues David Lynch, sin duda alguna, nos ha hablado de esto. Y David Lynch, además, es una prueba, ¿no?, de los problemas que empiezas a tener cuando te metes con ellos, ¿no? David Lynch quiso hacer una serie con Mulholland Drive y tuvo que conformarse con una película, y a partir de ahí le costó mucho sacar sus proyectos adelante, ¿no? Es el típico ejemplo de que, como decía Jardiel Poncela, con los muertos se van todos con los pies por delante, pero mientras estuvo en vida tuvo bastantes dificultades, ¿no? Ahora resulta que a todo el mundo le fascinaba David Lynch, pero en su época pues las pasó canutas para sacar adelante sus proyectos, precisamente porque la gente no iba masivamente a ver sus películas como si se van a ver las de superhéroes, ¿no? Pero con Hollywood realmente nunca sabemos qué parte quieren que la sepamos y qué parte no, es decir, de los supuestos disidentes hasta qué punto son falsos disidentes, ¿no? Es un juego un poco tramposo, pero lo que está claro es que muchas películas que citamos el otro día, el show de Truman, Existence de David Cronenberg, son muchas películas que están hablando a través de la simulación de ese imperio de la ficción que es Hollywood, ¿no? En cualquier caso, a Hollywood también hay que agradecerle cosas. Yo considero que la más importante es que en el siglo XX, es decir, ya al término de la edad del hijo, recordemos que Joaquín de Fiore habló en su momento de la edad del padre, que sería pues un poco la correspondiente al Dios del Antiguo Testamento y a las deidades previas que recoge el Antiguo Testamento, esas deidades babilónicas, fenicias, etcétera, de las que hemos hecho referencia. La edad del hijo, que obviamente es la edad de Cristo, es una edad puramente apolínea, y que llega más o menos hasta que la modernidad empieza a disolverse, y después que llega la edad del espíritu. La edad del espíritu, si digamos que la edad del hijo está protagonizada por el Logos, la edad del espíritu está protagonizada por Sofía, por la diosa de la sabiduría, que también coincide con Isis, la diosa egipcia, y también coincide con Venus, ¿no? Es decir, la diosa en general. Y Hollywood, si algo le debemos a Hollywood, es haber puesto a la mujer en el centro del arte, es decir, que si vamos a la pintura, vamos a la literatura, vamos a la música, lo que encontramos en el centro, y al teatro, lo que vamos a encontrar siempre en el centro es al hombre. Incluso hay épocas históricas en las que los personajes femeninos los han encarnado hombres. Con Hollywood esto cambia. Con Hollywood la mujer tiene un rol puramente central, y es gracias a Hollywood, en cierto sentido, que llegan todos los avances en el terreno social de la mujer y todos los avances en el terreno sexual. En Hollywood hay un código, Hays, de los años 50, que pone problemas a la representación de la mujer, pero hasta el código Hays y después de que el código Hays cayera, Hollywood es una gran fuente de deseo, de canalización del deseo, de lo erótico, de ese poder mágico principal del que todos disponimos, que es Eros, el gran poder mágico que Giordano Bruno y tantos otros nos quieren descubrir en pleno Renacimiento y que son ejecutados por ello, y que el cine nos pone delante constantemente, ¿no? Porque el cine nos hace desear
Y si uno piensa en cine, he traído aquí varios libros, por ejemplo, si uno piensa en nuestro querido Guillermo Cabrera Infante, tocayo mío, probablemente el gran escritor en lengua española de todos los tiempos sobre cine cubano, como novelista, o en este caso he traído el estuche que contiene sus 3 libros de ensayísticos y memorialísticos sobre cine, más autobiográficos. Guillermo Cabrera Infante siempre dijo que al cine le debíamos a las mujeres en 2 dimensiones, todas esas diosas que podemos tratar de imaginar que el cine ha puesto a nuestro alcance, nos hemos podido acostar con ellas, ¿no? Una de esas diosas precisamente está en la portada de este otro libro que he traído, que es por supuesto Rita Hayworth, en tiempos esposa de Orson Welles, y por supuesto en la película Hilda, ¿no? He traído este libro de David Thompson, La verdadera historia de Hollywood, que es probablemente el mejor libro si queremos conocer lo que es Hollywood, un libro de culto que recomiendo enormemente. Y hemos podido acostarnos con Rita Hayworth, que no es poca cosa, ¿no? Obviamente el 2D tiene sus problemáticas, no es tangible, los culos no se ven igual, ¿no? Como diría también Cabrera Infante, pero más allá de esos pequeños detalles, nos han puesto al alcance, pues, poder enamorarnos de actrices con las que no tenemos nada que ver y que además tienen una fortuna estas actrices y los actores, por supuesto, ya al gusto de cada cual, que no tenemos las personas en la vida real, y es que dicen cosas interesantísimas. No solo ellas son grandes presencias eróticas, sino que también dicen y tienen historias que son muy atrayentes, ¿no? Y eso es porque obviamente todo lo que dicen ha sido escrito previamente, ¿no? Supongo que todos hemos conocido a mujeres extraordinariamente guapas y atractivas que a los 5 minutos de charla ya nos tenían hasta los pies y uno estaba planteándose si merecía o no merecía la pena seguir dando la escoba, ¿no? Y casi nunca lo merece, la verdad sea dicha. En el cine no es así. En el cine uno siempre quiere que las películas duren 10 minutos más y poderse quedar rascando ahí un ratito con nuestra diosa de turno. Y por último he traído esta novela de Juan Francisco Ferré, recién salida del horno, estas semanas sale a librerías, que es un gran homenaje de un escritor vivo actualmente a su educación sentimental cinematográfica, es decir, como alguien que nace en los años 70 en Málaga, como es el caso de Juan Francisco Ferré, pues codifica toda su vida en torno a lo que el cine le va enviando junto con sus propias experiencias personales. Y yo me siento muy identificado en esa aproximación, que es la de Cabrera Infante, que es la de Thompson, que es la de Ferré, que es todos aquellos que no pertenecemos a una religión, pero que de alguna forma participamos de la religión del cine, que es una religión puramente erótica, ¿no? Qué maravilla ese análisis que has hecho y esas mujeres que nos ha regalado el cine, desde Kim Novak pues hasta, no sé, iba a decir una actual preciosa, pues... Natalie Portman. Natalie Portman. Ya que estamos metiéndonos mucho con Israel, Natalie Portman. Natalie Portman, sí, sí. Iba a decir Megan Fox, que también es... No, Megan Fox a mí me parece una mujer de silicona, ¿no? Scarlett Johansson. Mejor, Sí. Scarlett Johansson mejor, ¿no? Sí, sí. Escarlata. Sí, La mujer escarlata, Alistair Sí. Crowley, ¿no? No Eso dan es. puntadas sin hilo. Sí. Adrián, bueno, ¿qué nos puedes contar de ejemplos palmarios que podamos ver claramente los que actores, miembros de Hollywood, pues nos han hecho esos guiños? Para mí, el cine, como tal, representa el arte de trasladarnos al mundo sagrado a través pues de un esfuerzo iniciático que en otro tiempo tuvo la caballería esotérica, la caballería iniciática, y que hoy día representa el cowboy, el gran jinete del western, ¿no? El jinete del oeste. Para mí, ese tránsito a ese mundo sagrado, a ese mundo lunar, en primer término, está representado para mí en el gran producto cinematográfico estadounidense, que es el supuesto viaje a la luna, que es lo que explicita de una manera casi descarada y descamisada este propósito de ir a la luna, ¿no? Y que en 1902, haciendo un guiño a Julio Verne, hiciera Georges Méliès, ¿no? En su mítica obra El viaje a la luna. Pero no es nada que no haya hecho el más grande de Hollywood, el más grande cineasta, estoy hablando de John Ford, que en su fijación por el western era único para saber plasmar esa idea de estar en el límite de la realidad que él representaba, psicodramatizaba a través de la cultura fronteriza, ¿no? De la conquista del oeste y por lo tanto de mediar con el mundo otro, el mundo sagrado, el mundo de los indios, y constantemente tratando el asunto de cómo nos definimos en esa frontera con la realidad, en esa línea de plata, ¿no? En ese espejo oracular que es la línea que separa este mundo del otro, ¿no? Esa silver screen.
lo hemos podido ver en las grandes, en las verdaderas grandes obras de Hollywood, ¿verdad? En Lo que el viento se llevó, ¿verdad? Que separa ese mundo mágico donde vive Scarlett O'Hara, ¿verdad? Ese mundo del sur americano, el mundo previo al vendaval, y luego ese mundo prosaico yanqui que viene del norte, ¿no? Y que separa en el tiempo, y arquetípicamente, el mundo sagrado, el mundo previo a la guerra de secesión, y de otro el mundo posterior. Y lo hemos visto en El Mago de Oz, ¿no? Entre Oz y el mundo de Kansas. Ha tenido múltiples configuraciones. ¿Y esto cómo se ha expresado actoralmente? A través de la técnica actoral como tal que han sabido hacer los grandes de Hollywood, ¿no? Estos actores que nos han permitido creer en ellos, en que han sido poseídos por una estrella a tal punto que, aun sabiendo quiénes son, conociendo sus trapos sucios, conociendo su biografía, nos han llegado a convencer que son una estrella, es decir, que son un ángel que nos está expresando la realidad de este mundo, hasta el punto de conmovernos, ¿no? He ahí John Wayne. ¿Cuántas veces habremos visto a alguien abrazar a su sobrina, ¿verdad? Y nunca nos ha conmovido. Sin embargo, vemos a John Wayne en Centauros del Desierto abrazando a su sobrina que la rescata de los indios, la introduce de nuevo en el hogar y todos lloramos conmovidos, ¿verdad? Conectamos con una realidad que es superior a esta. Y ese arte, esa capacidad transformativa que tienen, por supuesto, actores como Daniel Day-Lewis, Joaquín Phoenix, Heath Ledger, ¿no? Nuestro difunto genio, se basa en eso mismo, en la capacidad de insinuar, a través del mero hecho de actuar, que hay un mundo más sagrado, un mundo estelar, velado, oculto, ese mundo al que se llega a través de el recurso narrativo de la elipsis, que usaba tanto John Ford. Un mundo omitido, presupuesto, es una gran premisa lunar de este mundo real, y al que debemos remitirnos, es ese mundo donde estamos dormidos, el mundo en el que soñamos, ¿verdad? Por eso todos los grandes directores, no hablemos de Psicosis de Hitchcock, ¿no? Digáis el que digáis, seguro que está versado en este gran arte de la hipnagogia, de la capacidad de trasladarnos, de llevarnos a la luna, amigos, que de eso se trata. Claro. Tengo un amigo, esto es real, la anécdota, que casi estrangula a su novia porque se puso a pasar el aspirador mientras veía Centauros del Desierto, y entonces le molestaba muchísimo y la cogió por el cuello y casi acaba en un acto de violencia de género, de estas cosas que... La película se convirtió de pronto de Fora de Palma, ¿no? Sí, sí. Pero es real la anécdota. Por lo bonita que es también, o sea, le molestó mucho que en medio, a lo mejor estaba viendo el telecupón y no le importa que pase el aspirador. La culpa es de él por no tenerla, por no saber, no tenerla en el sofá, ¿no? Y estar descubriéndola las maravillas que se pueden hacer mientras se ve una película, ¿no? Absolutamente. Con el botón del mando a distancia, sí, que te da todo el poder de dominar, ¿no? En esta pregunta no se ha mencionado a Mel Gibson, que digamos es una de las personas que más se ha atrevido públicamente en entrevistas a decir, oiga, se están haciendo cosas en Hollywood que de verdad son absolutamente denunciables y son execrables. ¿Os parece también un referente Mel Gibson de esta denuncia? Yo creo que es un disidente controlado clarísimo. Me interesa su cine, creo que a nivel visual es muy bueno. A mí me encanta Apocalipto, me encanta Hasta el último hombre. Me interesa menos La Pasión, que por cierto hoy se ha anunciado que no va a ser Jim Caviezel el nuevo Cristo. En la segunda parte. No va a ser por temas de edad, y tampoco va a salir Mónica Bellucci. Va a ser una versión del libro de Laureano Benítez, Resurrectio. Sí, esperemos que le pague bien de derechos y que el hombre pueda jubilarse ya de otras actividades, ¿no? Pero a mí me parece un disidente controlado. Y la última película de Mel Gibson, que fui a verla al cine hace meses, era malísima, o sea, era un telefilm espantoso y me ha decepcionado un montón, ¿no? A mí me gusta su interpretación en qué piensan las mujeres. Sí, él tiene una película que se llama Conspiración, sí, efectivamente, que es sobre las conspiraciones, sí, sí. Y bueno, tiene papeles divertidos, pero no hemos hablado tampoco de Alfred Hitchcock, efectivamente, el gran obeso obseso, ¿no? Por las rubias, por las mujeres. Tú has citado a King Novak en Vértigo, que obviamente
pues Le no, vuelve loco. le vuelve loco a él y a cualquiera, ¿no? Claro. Y que habla de esa obsesión y del amor vicario, que es el gran peligro que te puede inocular Hollywood, que es el peligro de los Fedeli d'Amore, de los poetas renacentistas, no lea Dante, a Cavalcanti, a Boccaccio, uno va al cine y ve Vértigo, y el peligro ¿cuál es? Idolatrar a la mujer, sublimar a la mujer. Por eso es tan importante, después de visualizarla, encarnarla. Claro. Son las dos caras, ¿no? No puedes solo visualizar y tener un amor vicario, sino que después debes encarnarla y amarla en su materia, amarla en su imperfección humana, porque no son diosas del cine. De hecho, hay una frase famosa que es que decía precisamente Rita Hayworth, decía: los hombres se acuestan con Hilda y se despiertan conmigo, ¿no? Claro, ese es el gran problema de los ídolos de Hollywood y de cualquier idolatría, ¿no? Woody Allen decía: me ha acostado con todas mujeres guapas, pero no, nunca me ha acostado con una mujer fea, pero me he levantado con muchas. Claro, claro. Y Bueno, esto... Woody Allen es otro autor que a mí, por ejemplo, ahora que se ha muerto Diane Keaton, es una de las, yo diría que es casi de la que más me he enamorado siempre, ¿no? Porque no era la más guapa, aunque tenía un punto erótico importante que ella explota en Annie Hall. Y en Looking for Y Mr. Goodbar, que es muy buena, ¿no? Sí. Pero sobre todo tiene ese punto así, a mí siempre me ha vuelto loco, Claro, ese tipo de porque mujer, y la culpa es de Woody Allen. Quería hablaros de un movimiento que se dio en Hollywood, surgió en Hollywood y luego se expandió por España y por toda Europa, que fue el movimiento Me Too, que fue algo que nos vendieron a todos, como que en Hollywood, pues eso, para conseguir ciertos papeles, Salma Hayek, para hacer aquello de la serpiente abierto hasta el amanecer, pues tuvo que pasar por ciertos aros de los que hablábamos antes. Pero ¿no os parece que el Me Too simplemente es, no sé, mostrar una pequeña dosis de realidad, pero que lo que hay detrás es mucho peor, Adrián? Por supuesto, por supuesto. Lo que ese movimiento de Me Too y tantos otros de renovada moralidad y virtuosismo pretendido de parte de estas estrellas, lo que revela es hasta qué punto están faltas de un enjundia individual, de hasta qué punto están prostituidas a las grandes corrientes ideológicas de los fondos de inversión. Sabéis que el cine se financia con cargo a fondos de inversión profundamente ideológicos de sus criterios de subvención y que determinan ciertas líneas que deben observarse a pies juntillas y que generan esta especie de tendencia que generó Meryl Streep cuando ganando el AFI, ¿no? Este premio a toda una vida, decidió aprovechar la sazón de su protagonismo allí, de ser el centro de la velada, para reivindicar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, se quita el techo de cristal, etcétera, que generó esta nueva tendencia aleccionadora, pretendida virtuosa y mojigata por parte de los actores, que se han encumbrado en grandes iconos de la superioridad moral. Siempre lo habían sido como estrellas, es decir, al otro lado de la pantalla de plata, pero ahora lo que pretenden es eso contra lo que Ricky Gervais intentó sanarnos, ¿no? Vosotros, cuando recibáis vuestro premio, largaos de aquí porque no sabéis de nada del mundo real, no tenéis ningún tipo de autoridad. Dad las gracias a vuestra gente y largaos de aquí, no sabéis de nada, sois unos iletrados, ¿no? Pues esto que denunciaba Ricky Gervais, precisamente en el sentido de que se han arrogado ahora una superioridad estelar, angelical, en el mundo explícito, real, solar, no en el mundo lunar. Y por lo tanto, claro, su hipocresía no es actoral ya, no es el sagrado Hipocrités que se pone la máscara y despierta en nosotros pasiones íntimas. Ahora intentan hacer una catequesis, una especie de sermón explícito que es de todo trasnochado. Y por eso esto no tiene visos de prosperar. También podríamos hablar, vamos a hablar con Guillermo del Me Too, pero nos queda poco tiempo de programa, de aquellos niños que han denunciado, como Macaulay Culkin, ahora me viene a la mente, ¿no? Que han denunciado, pues eso, lo que ha supuesto el hecho de triunfar como niños, ¿no? O adolescentes. Sí, un caso famoso también es Judy Garland, la famosa actriz de El Mago de Oz, que es una de las películas más abiertamente programadoras de Hollywood y que obviamente sufrió numerosos abusos. También la protagonista de Lolita, la versión de Stanley Kubrick, fue abusada por el productor. Y en tiempos de Stanley Kubrick, el propio Kubrick, como ya comentamos, asistió a lo que ocurría en la mansión Playboy, asistió a las grabaciones privadas que allí tenían lugar. Sharon Tate, que fue asesinada por la familia Manson, se sabe que participó en cintas privadas porque su marido la obligaba a ello. Roman Polanski. Claro, ¿qué es Me Too?
Para los más bueno, aparte de ser casi la joya de la corona del wokismo, para los más conspiranoicos lo que es de nuevo una distracción, es decir, la realidad, pero al mismo tiempo situarla en lo excepcional, darle un cariz de excepcionalidad, porque realmente no ha cambiado nada. Hollywood sigue siendo el mismo. Lo único para lo que ha servido es para eso, ponerlo ante los ojos de todos y después apartarlo. Los más conspiranoicos aún indican que muchas de las abusadas, por ejemplo, por Harvey Weinstein, que es el que se ha llevado la parte más gorda de las acusaciones, son transexuales, son realmente varones, ¿no? Que es algo que se da mucho en estas élites. Pero bueno, como ya ha estado Colin Rivas y ya se han dicho bastantes cosas delirantes, voy a ir a la parte más, podríamos decir, mainstream. La parte más mainstream es que al final el Me Too viene a confirmar la deriva puritana de Hollywood. Es curioso porque Hollywood es el gran milagro del siglo XX. El siglo XX es un escenario de numerosas infamias. Es la destrucción de la Europa imperial, es la destrucción de cierta cultura, la del modernismo, aunque también es el nacimiento del posmodernismo, y sobre todo es un siglo de grandes masacres. Es el siglo de masacres como puedan ser pues las que produce la Unión Soviética, las que produce el nazismo, grandes exterminios, grandes guerras mundiales, grandes matanzas, grandes crisis económicas. Y digamos que el gran consuelo que nos ha dejado el siglo XX, lo que protagoniza verdaderamente el siglo XX en su aspecto más luminoso dentro de esa enorme oscuridad de Kali Yuga que es el siglo XX, es el cine. El cine es la luz del siglo XX y nosotros, hijos del siglo XXI, aunque ya hayamos nacido en el siglo XX pero vivimos en el siglo XXI, estamos despreciando ese don y la gente de nuestra generación no va al cine. Y encima el cine ha empeorado notablemente y en buena medida es por culpa de este puritanismo, que es un puritanismo que quiere constreñir el deseo y quiere constreñir el sueño, ¿no? En definitiva, lo que quiere es manipular nuestra imaginación. Estamos de nuevo, citaba antes a Giordano Bruno, estamos de nuevo como en tiempos de Giordano Bruno. Es decir, hay que ver a Kubrick, a Lynch como personas que, igual que en su momento Pico de la Mirandola o Giordano Bruno, quieren de alguna forma abrir al gran público el manejo del eros, ese poder mágico que todos tenemos, y unas élites, en su momento eclesiásticas, el Vaticano, y ahora Hollywood, que es un buen sustitutivo o complemento del Vaticano, lo que hace es cercenar eso, ¿no? Y yo decía que el asesinato de River Phoenix, la muerte de River Phoenix a las puertas del Viper Club, otra estrella joven, ¿no? Supone exactamente eso. Quiero recomendar una película, ya que me preguntabas, que muestra lo que es Hollywood realmente. La gran película del siglo XXI para entender qué es Hollywood es Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell, un director que no ha vuelto a hacer una película desde entonces y que explica perfectamente qué es Hollywood de verdad, mediante una red subterránea, sectas, una intrincada historia que tiene que ver también con el escenario en el que se graba Rebelde sin causa, otra vez James Dean, que muestra mucho mejor de lo que yo pueda decir aquí qué es verdaderamente Hollywood, ¿no? Es ese lugar mágico desde donde se programan nuestros sueños, como decía al principio, para bien y para mal. Antes hacía referencia al Mago de Oz. Luis Alberto de Cuenca me dijo que su hija ha sido educada con el Mago de Oz, viendo constantemente el Mago de Oz. Es una educación un poco... Claro, es una película que te enseña de nuevo, es un poco metareferencia, es decir, al final, cuando la protagonista, que es Alicia en el País de las Maravillas, en definitiva, el Mago de Oz es otra revisión, cuando la protagonista llega con el pobre Totó, ¿no? Se da cuenta de que eso ya no es Arkansas, y llegan al mundo de Oz, y ve a todos esos personajes heridos a los que ella, como una Sofía, por eso decía antes que Sofía es rescatada por el cine, es una Sofía caída en la materia, es un mito gnóstico. Sofía cae en la materia y cuando está en la materia se da cuenta de que está en la materia, sana a los otros que están en la materia, que es en definitiva lo que hace el cine, sanar a todos los que estamos caídos en la ignorancia en la materia, y pretende buscar al rey de la materia, al creador de la materia. Se encuentra con que ese creador de la materia no es en ningún caso Dios, no es el uno. ¿Qué es? Es un demiurgo, es un pobre hombre, es un ser impotente, es ese Mago de Oz que no por casualidad es un mago. Yo antes hablaba de los magos negros de Hollywood. Bueno, el Mago de Oz es un mago negro que tiene a todo el mundo entretenido en la ilusión, pero realmente ella se da cuenta de que eso no es real y vuelve a su casa, despierta otra vez a la verdadera realidad, con el conocimiento que ha adquirido en ese viaje interior. Es muy buena metáfora esta película también de lo que realmente es Hollywood, de lo que realmente es nuestro mundo, que es, como comentábamos también a propósito de Matrix, una simulación, ¿no? El lema de Walt Disney, tus sueños pueden hacerse realidad, ¿no? Yo creo que es un gran lema para definir... Sí, Walt Disney es uno de los peores personajes de Hollywood, ha hecho muchísimo daño a toda la industria con el animalismo, con el sentimentalismo,
con quitar la parte erótica. O sea, yo creo que Hollywood tiene mucho que ver en que las generaciones Walt Disney tiene mucho que ver en que las generaciones posteriores a su cine, a esas películas que todos hemos visto de niño, Bambi y tal, sean tan sumamente poco eróticas. Son películas totalmente despojadas de erotismo, y gentes que no se inmutan al ver porno, al ver las peores masacres en internet, al ver OnlyFans y pagar por OnlyFans, les molesta que en una película, una serie de televisión, se vea una escena erótica, ¿no? Realmente eso habla de la pobreza imaginativa del mundo puritano en el que estamos atrapados. Sí, absolutamente. Por eso Zapatero es tan poco erótico, que le llamaban Bambi. Bueno, es que Zapatero yo creo que realmente es un ser muy poco excitante, como casi todos nuestros políticos, claro, y como casi todos los españoles, que desgraciadamente es una sociedad que ha caído en la mediocridad imaginativa, y así le va a su literatura, a su cine, a su estética y a su erótica, ¿no? Así nos va. Adrián, para acabar, ¿alguna idea para redondear este buen programa? Bien, bien. Gracias por concederme este último turno, querido. Muy bien. Solo intentar enfatizar hasta qué punto lo que vino desde tiempos inmemoriales en forma de cultos mistéricos hoy día tiene su liturgia en forma de cine. Que nosotros estamos educándonos en la naturaleza sagrada de la realidad, del mismo modo como lo hicieron a través de los autos sacramentales, el auditorio en el Teatro de Dioniso. Ahora nosotros, como espectadores estéticos de esas obras magnas de la cinematografía, somos instruidos en el lenguaje a través del cual se programa esta realidad, lo cual no solo tiene esa faceta que podríamos decir sádica o psicótica de control mental y de pastoreo de almas, ¿no? En manos de los detentadores en turno para controlar la humanidad. Tiene una faceta sagrada, es esta que yo trato de invocar, que es la de enseñarnos a vivir, enseñarnos lo que hay de hermoso en cada pequeño fotograma de nuestras insignificantes vidas. Es decir, que de la misma manera como el cine sabe extraer en un momento padre-hijo de una película John Ford, ¿no? De sobrina-tío en Centauros del Desierto, así cada instante fotográfico de nuestra vida tiene un elemento susceptible de conmoción, de resonar con el lenguaje primordial de la realidad, y por lo tanto de sacralizar, de divinizar, de santificar lo que vivimos. No debemos perder ocasión de conectar con este aspecto sagrado del cine y disfrutarlo mientras siga siendo la expresión cultural de Occidente. Pues gracias sí, por haberme convocado. El séptimo arte. Así Sin duda, el séptimo que recoge todos los demás. Claro. Es decir, es la culminación de lo que Wagner quería hacer en la ópera, que era unar todos los artes anteriores. Eso lo hace el primer cine, y todos los primeros grandes cineastas, Griffith, Pastrone y tantos otros, en definitiva lo que son es continuadores de lo que no pudo hacer Wagner. Yo estoy seguro que Wagner hubiera sido un enorme cineasta, ¿no? Y él tuvo que conformarse con la ópera, ¿no? Y por eso hay directores como Francis Ford Coppola y tal, que son puramente admiradores de Wagner. Y una película como Apocalypse Now, que es una de las grandes películas de la historia del cine, o El Padrino, la trilogía del Padrino, no se entienden sin Wagner. Son películas puramente wagnerianas, y el cine permite ese arte total, ¿no? Sí. Es el séptimo y último de los artes. Por eso el 7 es el número sagrado, y no hay no hay un arte posterior. Internet, con todo lo que tiene, con los videojuegos, con la realidad virtual, no nos ha dado un arte. ¿Por qué? Porque el arte hace que el hombre domine a la técnica. Es decir, todavía en el cine el hombre puede usar la técnica contra la técnica. En los medios posteriores no es así, es puramente la técnica la que domina al hombre, ¿no? Por eso el cine es liberador, y esas otras manifestaciones de la técnica, como pueden ser los videojuegos, la realidad virtual y demás, no son para nada liberadoras. Son la entrada directa a una caverna donde no hay luz, donde no hay iluminación, donde todo es plena oscuridad. Sí, sí. Buen programa, el que hemos redondeado, como el séptimo arte, pues nosotros también redondeamos con este programa 34 de Conspirafobia. Gracias, Guillermo González Hinojosa. Gracias. Bueno, gracias, he mezclado a Adrián González Hinojosa, Guillermo más Arellano, con esas recomendaciones literarias, la verdadera historia de Hollywood, todas las hijas de la casa de mi padre, y esos escritos de cine que quedan para todos ustedes. Gracias de verdad. Gracias a ti, amigo, un gusto. En este programa, gracias a querido. Izan por controlar el aspecto técnico, y como siempre les digo, en este programa mucho cuidado, porque la mayoría puede estar equivocada. A ver mucho cine, por favor, como cantaba Ute. Hasta la semana que viene.